Bueno, vamos a iniciar con el primer ejercicio de algoritmia, que es el más sencillo de todos. Este ejercicio consiste en que dice: desarrolle un algoritmo que lea un monto de una factura y muestre el valor que se debe pagar por concepto del impuesto del IVA, para este caso el 16%, y el valor total a pagar. Bueno, para darle solución a este problema planteado, lo que debemos hacer primero es un buen análisis, ¿sí? Entonces, pasemos a ello. En el análisis, ¿qué se hace? En el análisis se identifican lo que son las entradas del algoritmo, se identifica la salida del algoritmo, y también debemos tener claro o definir lo que es el proceso que va a llevar a cabo el algoritmo, es decir, lo que nos va a convertir estas entradas en la salida esperada. Bueno, las entradas, ¿de dónde las tomamos nosotros? ¿Quién nos dice a nosotros cuáles son las entradas del algoritmo? Pues el mismo enunciado planteado. Dice: desarrolla un algoritmo que lea el monto de una factura y muestre el valor que se debe pagar por concepto de impuesto de IVA. Aquí la palabra lea nos indica que el monto de la factura es la entrada. Para este caso es la única entrada, porque no hay más palabras que nos indiquen que el usuario deba ingresar algún valor. Para este caso concreto, únicamente la entrada es el monto de la factura. Entonces le asociamos un nombre a esta variable de entrada que nos va a almacenar el valor del monto de la factura. Pues siempre debemos asociar o poner nombres que sean dicientes, es decir, que al leer su nombre indique que representa ese valor. Para este caso, monto factura. Igualmente, aquí en el análisis definimos de qué tipo de dato va a ser esta variable. Como estamos hablando de un monto de una factura y esto es dinero, entonces el dinero tiene centavos, céntimos, por lo cual lo más razonable es definir esta variable de tipo real. Una vez esto, ya no hay más entradas. Ahora pasamos a la salida, ¿sí? Recuerden que nuestro algoritmo, o todos los algoritmos, tienen una única salida. Que esta única salida se componga de una o más variables, eso ya es otra cosa. ¿Por qué se dice que es una única salida del algoritmo? Porque el algoritmo, ¿qué es? El algoritmo es una serie de pasos ordenados y lógicos que se siguen para dar solución a un problema específico, es decir, a un solo problema. Por eso se dice que el algoritmo tiene una única salida, y esta salida puede ser una única variable o estar compuesta por varias variables, valga la redundancia. Para este caso es un claro ejemplo. Dice: se debe pagar por concepto de IVA el 16% y el valor total a pagar. Nos dice eso. ¿Qué debemos hacer con estos valores? Esto no lo dice el enunciado. Dice: muestre el valor que se debe pagar, ¿sí? Muestre, es decir, esto va a ser parte de nuestra salida del algoritmo. ¿Qué debemos mostrar? El valor por concepto del impuesto de IVA, y además hay que mostrar el valor total a pagar. Entonces, esas dos son nuestras variables que son parte de la salida del algoritmo. Por ende, las debemos definir acá. Una de ellos es valor de IVA, el valor del IVA. Igualmente esto representa dinero, por lo cual lo vamos a definir de tipo real. Luego acá tenemos el valor total a pagar. Aquí ponemos valor total. Y como igualmente es dinero, lo definimos de tipo real. Ahora, ¿qué hacemos? Pasamos al proceso, es decir, cuáles son las operaciones que a partir de esta entrada me van a dar como resultado estos valores de salida de acá.
Entonces, ¿cómo hallamos el valor del impuesto del IVA? Pues el valor de un impuesto se hace multiplicando el monto de la factura por el porcentaje del impuesto, que para este caso el valor del IVA sería así. Esto que me dice que lo que voy a escribir en esta parte se le va a asignar a esta variable, ya sea un valor numérico o el resultado de una operación que me retorne un valor numérico. Por ejemplo, aquí para este caso, ¿sí? El valor del IVA, ¿cómo lo hallamos? Pues al monto de la factura, que es la entrada que digitó el usuario, le vamos a sacar el 16%. ¿Cómo obtenemos el 16% del monto de la factura? Simple, lo multiplicamos por 0.16. ¿Listo? Y aquí ya queda todo. Ahora pasamos a hallar el siguiente valor que me compone la salida. ¿Cuál es? El valor total. ¿Sí? El valor total. ¿Cómo me dice a mí el algoritmo que debo hacer esta operación? Dice que el valor total. ¿Cómo obtengo el valor total? Pues si razonamos, sería el monto de la factura, que es lo que digita el usuario, al cual le debemos sumar el valor del IVA que se halló previamente. Y aquí ya tendríamos nuestro análisis listo. En el análisis previamente que hicimos, definimos las entradas, la salida y el proceso que me va a convertir esa entrada en los valores de salida. Bueno, ¿qué pasamos? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es diseñar nuestro algoritmo en pseudocódigo, ¿sí? Entonces vamos a hacer el diseño en pseudocódigo. Un algoritmo tiene un inicio y un final. Por eso entonces es bueno que nosotros pongamos lo siguiente: definir ese rango inicio, ¿sí? Un algoritmo tiene un inicio y tiene un final, y dentro de esto vamos a escribir todas las instrucciones necesarias para diseñar nuestro algoritmo. Lo primero que debemos hacer en el diseño de nuestro algoritmo es definir las variables que vamos a utilizar. Entonces por eso ponemos aquí en comentario definir variables. ¿Cuáles variables vamos a definir? ¿De dónde traemos las variables que debemos definir en este algoritmo? ¿No las inventamos? Pues no. Ya en el análisis encontramos cuáles son las variables que debemos definir, las cuales vamos a utilizar para este caso. Es el monto de la factura, el valor del IVA y el valor total. Coincidencialmente las tres son de tipo real. Entonces por eso podemos escribirlas de esta forma. Entonces definir el monto de la factura, coma, el valor del IVA, coma, y el valor total, coma. Lo definimos como ¿qué tipo? Como tipo real. Entonces lo ponemos acá. Ya hemos definido todas nuestras variables. Ahora,
¿cuál es el siguiente paso a seguir? El siguiente paso a seguir es la lectura de las entradas, ¿sí? Para este caso, nuestra única entrada es el monto de la factura. Entonces decimos acá, leer entradas. Lo ponemos en plural porque puede haber casos donde se lea más de una entrada. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que solicitarle el valor al usuario. Para ello usamos esto, escribir. Vamos a sacar un mensaje por la pantalla donde le decimos ingrese el valor del monto de la factura. ¿Sí? Entonces aquí una vez el usuario lea esto, él va a digitar un monto, un valor, pero ese valor ¿dónde lo vamos a almacenar nosotros? ¿Dónde lo vamos a capturar? Pues en la variable de entrada llamada monto factura. Entonces lo que hacemos es leer ese valor, por ende decimos leer el valor que digitó el usuario. ¿En qué variable? En monto factura. Y ahí ya tenemos en monto factura el valor que digitó el usuario. ¿Tenemos más entradas por leer? No, no hay más entradas. Nuestra única entrada es la llamada monto factura. Entonces, después de la lectura de la entrada, procedemos a hacer ¿qué? Procedemos a realizar el proceso. Entonces aquí ponemos proceso. ¿Cuál proceso? No lo tenemos que inventar, lo definimos ya. Pues sí, ya está previamente definido en nuestra etapa de análisis. Miren acá que en el análisis definimos las entradas, la salida y el proceso mismo. ¿Qué nos resta hacer? Simplemente copiarlo, ¿sí? Copiarlo aquí, justamente aquí, y lo pegamos. Ya tenemos nuestro proceso hecho. ¿Cuál es el proceso? Que tenemos que calcular el valor del IVA. ¿Cómo lo calculamos? Monto de la factura por 0.16. ¿Qué tenemos que calcular más? El valor total. ¿Cómo lo calculamos? Con el monto de la factura más el valor del IVA que hallamos previamente. Ahora, ¿qué nos resta hacer? Pues mostrar los resultados. Por lo cual, lo que hacemos aquí es mostrar la salida. Mostrar salida. ¿Cómo mostramos? Pues lo sacamos por pantalla. ¿Cómo lo sacamos por pantalla? A través de escribir. ¿Sí? Lo que hacemos es escribir ese resultado en la pantalla. Entonces aquí decimos escribir. ¿Cuál es el primer valor que debemos mostrar según nuestro enunciado? Dice, muestra el valor que debe pagar por concepto del impuesto del IVA. Entonces eso es lo que debemos decirle acá. Que debe pagar por impuesto de IVA. ¿Cuánto? 2 puntos, este resultado, una comita para mostrar la salida, que sería el valor del IVA. Luego venimos acá. ¿Cuál es el siguiente valor que debemos mostrar? Debemos mostrar el valor total a pagar. Entonces hacemos lo mismo, escribir el valor total a pagar es 2 puntos, un espacio. Como vamos a concatenarle a esta cadena una variable, ponemos una comita para indicar esto y vamos a mostrar el valor total. ¿Listo? Entonces ya tenemos lo que es la definición de variables, que es donde definimos todas nuestras variables. Luego tenemos lo que es, tenemos la definición de variables, mejor pongámosla en un colorcito azul. Luego tenemos lo que es la lectura de entradas, posteriormente el proceso que me convierte esas entradas en la salida,
Y por último, pues mostramos la salida, es decir, los valores que obtuvimos al ejecutar el proceso. Pongamos esto sin negrita. ¿Listo? Y ya tenemos nuestro algoritmo hecho. ¿Cómo sabemos nosotros si este diseño que hicimos del algoritmo está bien? Para ello existe algo que se llama la prueba de escritorio, ¿sí? Que es una herramienta muy útil. La prueba de escritorio. ¿Qué es una prueba de escritorio? Una prueba de escritorio no es más que la ejecución manual del algoritmo que hemos diseñado, ¿sí? Es ir haciendo el seguimiento del valor que van tomando cada una de las variables que se involucran en nuestro algoritmo. ¿Cómo hacemos eso? Pues venimos acá y miramos cuántas variables estamos utilizando. Estamos utilizando el monto de la factura, estamos utilizando el valor del IVA y el valor total. Entonces es eso lo que nosotros vamos a utilizar en nuestra prueba de escritorio. ¿Cómo definimos nuestra prueba de escritorio gráficamente? Hacemos una tabla, ¿sí? Entonces insertamos una tablita en donde ponemos una columna por cada una de las variables, ¿sí? Y también pues por la salida, para mostrar la salida podemos poner. Luego, ¿cuántas pruebas de escritorio vamos a hacer? Para este caso vamos a hacer 3 pruebitas. Aquí en el encabezado de esta tablita vamos a poner lo que son los nombres de las variables, ¿sí? Y de esta forma sabemos cómo se van comportando. ¿Cuáles variables? Mire acá, el monto de la factura. El monto de la factura viene acá. ¿Cuál otra variable? El valor del IVA. El valor del IVA la ponemos de encabezado. Luego, ¿qué sigue? El valor total. El valor total y la ponemos acá, ¿sí? Y aquí en esta última columnita pues ponemos la salida, ¿sí? Salida. Muy bien. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo se hace una prueba de escritorio? Lo que tenemos que hacer es seguir la ejecución línea por línea del algoritmo, empezando desde la definición de variables, que es de donde salen estos encabezados. Miremos desde el inicio. Por acá viene definir variables, monto factura, ya la definimos, monto factura. Definir otra variable, valor IVA, acá la pusimos ya. Valor total, acá la pusimos ya. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente línea? Viene un comentario que dice leer entradas. ¿Qué va a pasar? En este momento al usuario le sale un letrero que dice ingrese el valor del monto de la factura. Entonces el usuario dice que va a digitar como monto de factura 100.000. Entonces en el momento que él escribe 100.000 y presiona la tecla enter, ese 100.000, ese valor queda almacenado en esta factura. ¿Cómo lo representamos nosotros? Entonces en el momento que el usuario da enter, esos 100.000 vienen para acá. Ya están almacenados en la variable monto factura. Luego proseguimos con la siguiente línea a ejecutar. Sigue el proceso. Aquí me dice que para hallar el valor del IVA lo tengo que hacer multiplicando el monto de la factura por 0.16. Entonces eso es lo que hacemos acá. ¿Cuál es el valor del monto de la factura? Aquí lo tenemos, es 100.000. Entonces sería ese valor lo multiplicamos por 0.16. ¿Cuánto me arroja esto? Esto me da 16.000. ¿Sí? Muy bien. Y este valor que tenemos aquí es el valor que se asigna a la variable valor IVA. De ahora en adelante, donde utilicemos el valor del IVA para esta ejecución del algoritmo, va a valer o va a tener un valor de 16.000. ¿Cuál es la siguiente línea que vamos a ejecutar? Venimos a ejecutar esto de acá, valor total. ¿Qué me dice? El valor total yo lo hallo
sumándole al monto de la factura el valor del IVA. Ya tenemos estos valores. El monto de la factura lo ingresó el usuario y lo tenemos acá. ¿Cuál es el monto de la factura? El monto de la factura son 100.000. Y que a eso le tenemos que sumar el valor del IVA. ¿Cuál valor del IVA? Ese que encontramos acá previamente, que es de cuánto, de 16.000. ¿Sí? Entonces esto me da 116.000. Y este valor es el que me va a quedar almacenado en la variable llamada valor total. ¿Qué prosigue? Sigue esto, ya se ejecutó esta línea, luego viene este comentario que nos indica que a partir de aquí se van a mostrar las salidas o las partes que me conforman la salida, que para este caso es: debe pagar por impuesto de IVA este valor. Entonces, al usuario, ¿qué le va a salir? ¿Qué le va a salir por la pantalla? Le va a salir lo siguiente. Por eso viene aquí: debe pagar por impuesto de IVA, y esta variable se me va a reemplazar por el valor que tiene ella en ese momento, que para este caso el valor del IVA es 16.000, por lo cual al usuario en la pantalla le va a aparecer: debe pagar por impuesto de IVA, aquí le aparece 16.000. Muy bien. Y una vez se muestra este valor, se prosigue con la otra parte que me conforma la salida, que es mostrar el valor total a pagar. Una vez se me muestra este mensaje, inmediatamente después me va a mostrar este otro mensaje por la pantalla, por lo cual nos quedaría de esta forma: el valor total a pagar es... ¿Cuál es el valor total a pagar? El valor que tiene la variable valor total en ese momento, que ¿cuánto es? 116.000. Entonces aquí me dice: el valor total a pagar es 116.000. Y esto, justamente esto, es lo que le va a salir al usuario por la pantalla. Hagamos otra prueba de escritorio. ¿Sí? ¿Cómo hacemos otra prueba de escritorio? Pasamos a la siguiente fila de nuestra tablita y aquí empezamos de nuevo la ejecución manual del algoritmo. Empezamos con el inicio, muy bien, luego viene acá definir variables, monto de factura, valor IVA, ya tenemos los encabezados: monto factura, valor IVA y valor total. Luego, ¿qué viene? Viene la lectura de entradas. Aquí decimos: ingrese el valor del monto de la factura. Esto es lo que le va a aparecer nuevamente al usuario en otra ejecución del programa, del algoritmo. Cuando vuelva a ejecutar este algoritmo, entonces el usuario va a ver nuevamente esta cadena de texto, ¿sí? Este mensaje donde dice: ingrese el valor del monto de la factura. Entonces el usuario lee este mensajito, dice: yo voy a digitar 200.000. Entonces, una vez el usuario digita 200.000 a través de su teclado y le da clic a la tecla Enter, ese 200.000 me queda almacenado en la variable monto factura. Por eso viene acá 200.000, que es el valor del monto de la factura. Luego proseguimos por acá. Dice: proceso, el valor del IVA. Ya vengo a hacer el proceso, vengo a calcular nuevamente el valor del IVA. ¿Cómo lo calculo? Dice: el monto de la factura por el 16%. Entonces, ¿cómo hallo el valor del IVA? El monto de la factura, que es ¿cuánto? Estos 200.000 que ingresó el usuario, y esto lo multiplico por 0.16. Y al hacer esta operación, el resultado que me arroja es 32.000. ¿Sí? Por lo cual, de ahora en adelante, donde vayamos a utilizar la variable valor IVA, esa variable va a tener el valor de 32.000. ¿Listo? Ahora vamos a hacer
la siguiente línea que me dice, hay que calcular el valor total. ¿Cómo calculo el valor total? Lo de la siguiente forma, dice que al monto de la factura, que es un valor que ingresó el usuario, le voy a sumar el valor del IVA que previamente lo calculé. Entonces, el resultado de la suma del monto de la factura y del valor del IVA se lo asigno a esta variable. Recuerden que esta flechita que apunta hacia la izquierda es el operador o de asignación. Me va a representar asignación. ¿Asignación de qué? Del resultado de una operación que hay al lado al lado derecho de ella. Ese valor o ese resultado se le va a asignar a la variable que está acá. ¿Listo? Entonces vamos a calcular nuevamente valor total. El valor total me dice que es el monto de la factura más el valor del IVA. Sabemos el monto de la factura, lo sabemos, que cuánto es 200.000, que fue lo que digitó el usuario. Y a esto le vamos a sumar el valor del IVA. ¿De cuál IVA? Del que acabamos de encontrar. ¿Cuánto es? 32.000. Entonces aquí tenemos 32.000. Y me da como resultado, ¿cuánto? 232.000 pesos. ¿Sí? Entonces, de ahora en adelante, cuando hagamos referencia a la variable valor total, esa variable va a tener un valor de 232.000. Ya se hizo esto de acá, que es la expresión o la línea que me halla el valor total de la factura. Ahora pasamos a la siguiente línea, que es un comentario que me indica que es mostrar la salida. En mostrar salida, ¿qué hay? Voy a mostrarle al usuario estos mensajes. ¿Cuál es el primer mensaje que se le muestra al usuario? Debe pagar por impuesto de IVA este valor. Entonces, debe pagar por impuesto de IVA, ¿cuánto? El valor que tenga almacenado la variable valor IVA en ese momento. Y para esta ejecución, el valor del IVA es de 32.000. Por lo tanto, aquí valor IVA se me va a cambiar por el valor que contiene la variable, que es 232.000. Listo. ¿Cuál es la siguiente línea? La siguiente línea dice, el valor total a pagar es. Entonces venimos acá, decimos al usuario, se le va a mostrar por la pantalla este mensaje. El valor total a pagar es. ¿Cuánto es ese valor? El valor que está almacenado en la variable valor total. ¿Cuál es ese valor? 232.000. Entonces al usuario le va a salir el valor total a pagar es 232.000. Y estos son los mensajes que le van a salir al usuario una vez se realice la ejecución del algoritmo planteado. ¿Cuántas pruebas de escritorio se pueden hacer? Las que ustedes quieran o necesiten para tener la certeza de que este diseño del algoritmo que plantearon está correcto y los resultados que se obtienen son los esperados. Después de la prueba de escritorio, ¿qué pasamos a hacer? Pues vamos a hacer la ejecución de este pseudocódigo en una herramienta que se llama PSInt. ¿En qué consiste esta herramienta? Pues es un intérprete de pseudocódigo. De allí su nombre, PSInt. PS de pseudocódigo e int de intérprete. Entonces vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Entonces aquí en PSInt tenemos el algoritmo. ¿Sí? Entonces le podemos poner un nombre a nuestro algoritmo. Calcular valor total. ¿Sí? Y así lo ponemos. ¿Cómo hacemos nuestro algoritmo? Pues miren, simplemente es
transcribir lo que tenemos acá a este lado. Se debe vamos a transcribir lo que hicimos en nuestro diseño aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Si lo más indicado para practicar es que de una vez se escriba directamente, se transcriba. Aquí ponemos definir variables. Estamos poniendo o creando un comentario. Luego, ¿qué más decimos? Bien, definir, vamos a definir las variables. ¿Cuáles variables? Monto factura, valor IVA, valor total, y las vamos a definir como tipo real. Y eso es todo. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a seguir? Igualmente, como tenemos acá, el siguiente paso es la lectura de entradas. Entonces acá ponemos en comentario leer entradas. ¿Y qué hacemos allí? Pues lo que nos dice nuestro diseño. Aquí decimos escribir ingrese el valor del monto de la factura. Luego, ¿qué más decimos? Lo que sigue, leer ese monto. ¿Dónde leemos ese valor? En la variable monto factura. Luego venimos acá al proceso. Igualmente esto lo ponemos como comentario. Proceso. ¿Sí? Entonces lo ponemos como un comentario. Luego acá viene, ¿cuál es el proceso? Voy a hallar el valor que me va a almacenar la variable valor IVA. Para eso utilizamos el operador de asignación que se saca con el signo menor que y el guión, y el intérprete lo convierte en una flechita. ¿Qué ponemos aquí? Monto factura por el 0.16. La siguiente línea, que es calcular el valor total. ¿Cómo la calculamos? Igualmente, el monto de la factura le sumamos que el valor del IVA que acabamos de calcular previamente. Luego, ¿qué sigue? Mostrar la salida. Igualmente, esto va en comentario. Por eso ponemos mostrar salida. ¿Qué va a mostrar salida? Ponemos escribir lo que nos dice allí en nuestro diseño. Debe pagar por impuesto de IVA, dos puntos, un espacio, y concatenamos la variable valor IVA. ¿Cuál es la siguiente línea? Inscribir el valor total a pagar es que el que esté almacenado en ese momento en la variable valor total. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo ejecutamos esto? Para verlo en ejecución en tiempo real, le damos clic aquí en este triangulito que dice ejecutar. Y miren lo que nos sale acá. Nos dice, ingrese el valor del monto de la factura. Pues de una vez hagamos el ejercicio con los valores que utilizamos en nuestra prueba de escritorio. ¿Sí? Pongámoslo aquí. ¿Cuál es el primer monto? El usuario digitó 100.000. Entonces digitamos acá 100.000. Una vez le demos enter, ¿qué va a suceder? Ese 100.000 se le va a almacenar o se le va a asignar a la variable monto factura. Después de eso, como no se leen más entradas, se calcula el valor del IVA. Después de eso, ¿qué se hace? Se calcula el valor total
y una vez se calcule eso se muestran las salidas. Esto el intérprete lo hace inmediatamente. ¿Sí? Entonces mire, aquí nos dice debe pagar por impuesto de IVA 16.000, que fue lo que obtuvimos acá en nuestra prueba de escritorio. El valor total a pagar es 116.000, que fue lo que hallamos acá en la prueba de escritorio. Vamos a hacerlo con el siguiente valor que digitó el usuario. Para volver a ejecutar nuestro algoritmo desde ceros, le damos a clic aquí en reiniciar. Listo. ¿Cuál es el siguiente valor que ingresó el usuario? El usuario ingresó 200.000. Entonces se digita aquí 200.000. En el momento que le demos enter, ese 200.000 queda almacenado en la variable monto factura. Como no se leen más variables, se realiza el cálculo del valor que se va a asignar a la variable valor IVA y después se hace el cálculo del valor total. Y miren lo que sucedió. ¿Qué le mostró al usuario? Debe pagar por impuesto de IVA 232.000 pesos. Acá tenemos un error. ¿Cuánto debe pagar? 32.000 pesos. Muy bien. Y el valor total a pagar, ¿cuánto es? 232, tal como lo obtuvimos acá. ¿Listo? Espero que les haya quedado claro. Estaré subiendo más ejercicios de este tipo con igual tipo de explicación. Nos vemos y hasta la próxima.